al son de esa contagiosa melodía estamos iniciando ya una programación más de Simbiosis. Este es nuestro programa número 23 y quien les habla, Jacqueline Mendoza, encantada de darles a cada uno de nuestros radioyentes la más cordial bienvenida y también a quienes nos están siguiendo a través de nuestra fanpage @SimbiosisJulián. Estamos aquí en transmisión en vivo vía Facebook Live. Un saludo para todos los que están enganchados ya con la sintonía de los 101.7 de Julián Radio. Como les decía, este es nuestro programa número 23. Estamos iniciando ya una programación más de Simbiosis, dándole a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Y me acompaña por aquí mis compañeros de fórmula, Verónica y también José Lor está acompañándonos en esta mañana. Verónica, ¿qué tal? Buen día, Verónica. Muy buen día, mi querida Jackie, estimado comunidad universitaria. Contenta también por estar otra vez en esta oportunidad compartiendo con nuestros compañeros, como tú dices, nuestros compañeros de Fórmula, José, nuestro amigo, el invitado especial del día de hoy y nuestro compañero profesional, pues, Tyron Moreira. José, un saludito a todos nuestros radioyentes de los 101.7 de Julián Radio y a quienes están a través de nuestra transmisión en vivo de @SimbiosisJulián en nuestra fanpage. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos aquí en un programa más para ver, tratar un poco más de la discapacidad física. Y ya saben, seguirnos en nuestra fanpage de la Julián Radio y sintonizar el dial 101.7. Gracias José. Bueno, pues tú acabas de mencionar que vamos a continuar con la temática de la discapacidad física y eso es precisamente porque en los programas anteriores hemos estado ya abordando esta amplia agenda de la discapacidad física porque como ya lo hemos visto a través de nuestro especialista Tyron Moreira, pues hay una clasificación muy amplia de lo que está relacionado con la discapacidad física y aquí lo tenemos una vez más para seguirnos enriqueciendo de sus conocimientos, para seguir aprendiendo un poco más sobre esta temática, así que yo le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado ya de casa, porque lo hemos tenido varios programas que ya lo sentimos, es un simbionte, ya lo sentimos parte de Simbiosis. Tyron Moreira, un gusto saludarte, buen día. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Buen día a toda la comunidad universitaria, a todos los radioescuchas y bueno, como tú lo has dicho otra vez, una vez más aquí en la radio para compartir algo más de lo que son las discapacidades físicas, para aclarar algunas dudas con respecto a esta y también, siempre importante, saber cómo podemos prevenir las discapacidades. Ese es un muy buen punto, Tyron, ¿no? Si hay algo que se puede hacer, ¿por qué no hacerlo? Y qué mejor que recibir toda la educación al respecto, todas las orientaciones al respecto para poder tomar las medidas necesarias. Bueno, y como ya lo habías anunciado, Verónica, hoy contamos con un invitado súper especial. Nos está visitando aquí en nuestro set el estudiante de nuestra Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Gustavo Vera. Así que yo le doy también a nuestro invitado la más calurosa bienvenida y que él mismo pues tenga la oportunidad de saludar a todos nuestros radioyentes y presentarse también. Gustavo. Buenos días. Muchas gracias por ese saludo y en especial por la invitación. Estoy aquí para compartir nuevamente con ustedes y hablar sobre, como ustedes ya dicen, sobre el tema de las discapacidades físicas, que es un tema bastante importante. Y bueno, un saludo a toda la comunidad estudiantil. Así es, que nos están escuchando ya también en este momento a través del dial 101.7 de Radio Universitaria cuando son las 11:07 de la mañana. Hoy 20 de junio, mira cómo pasa el tiempo, ya estamos por terminar este sexto mes del año.
cómo se nos ha ido el tiempo y nosotros también hemos ido avanzando paulatinamente con cada una de nuestras programaciones. Ya estamos en nuestro programa número 23. Y bueno, Gustavo, para ponerte un poquito en contexto y también a quienes, pues, si nos están escuchando por primera vez, desconocen la temática que se maneja o cómo se desarrolla el programa, nosotros siempre contamos con testimonios, ¿verdad? Testimonios de personas que tienen algún tipo de discapacidad con la intención de poder concienciar. ¿Quién mejor que la persona que lo vive para poder transmitir su experiencia, para poder compartir quizás esas dificultades, vicisitudes que se presentan en el camino, pero también para demostrar que es posible, pese a ellos, al testimonio, muchas otras vidas puedan verse reflejadas y puedan tomar el impulso necesario, la decisión, ese empujoncito que quizás le hacía falta para poder continuar, emprender y no limitarse. Y esa es la razón por la que queremos nosotros hoy escucharte, por la que te tenemos acá, Gustavo. Entendemos que usando tu carrera en la Facultad de Arquitectura, cuéntanos un poquito más en qué semestre te encuentras. Se podría decir la segunda carrera que estoy cursando. La primera no la terminé. No la terminaste. Porque me di cuenta a tiempo de que no era, no decir que no era lo mío, sino que no era mi pasión. Yo estudiaba la carrera de leyes a distancia en la Universidad de Loja y a diferencia de otras discapacidades, yo sí podía trasladarme de un lugar a otro, pero yo debía tener cuidado de no resbalarme, no caerme, no golpearme, porque me podía volver a fracturar. Y me di cuenta que no, y luego pasaron los años y me di cuenta que había como una deuda social respecto a las personas con una discapacidad física. Entonces lo tuyo es como romper esa barrera, hacer de pronto o pagar esa, de alguna manera recompensar lo que tú dices que le está debiendo la sociedad a esta comunidad, ¿no? Así es. Lo bueno, a diferencia de aquel entonces, es que ahora contamos con políticas que promueven el tema de la inclusión. Así es. Bueno, Gustavo, tú nos estás hablando de que sufrías fracturas, nos estás contando un poco cómo fue el desarrollo de tu vida, cómo fuiste creciendo, ¿no? Pero todavía no sabemos, hablabas de enfermedad, ¿cuál fue la enfermedad que derivó la discapacidad física? Bueno, yo sufro de osteogénesis imperfecta. Osteogénesis imperfecta es una enfermedad congénita en la cual básicamente el cuerpo lo que hace es el colágeno que genera, en vez de enviarlo a los huesos para que estos tengan la flexibilidad necesaria, la envía al hígado. Por algún error en la codificación genética, eso es lo que hace. Entonces, al yo caerme, tropezarme, resbalarme, mis huesos, en vez de flexionarse y volver a su forma normal, lo que hacen es que se fracturan. Se fracturan. Así es. ¿Eso sigue aconteciendo actualmente o solo fue mientras estabas en tu etapa de crecimiento o todavía sigues expuesto? Claro, yo soy expuesto, es una condición que es de por vida. En la actualidad no hay una cura, pero obviamente sí hay tratamientos que funcionan como paliativo para mejorar la condición de vida de personas con la enfermedad. Bueno, ya creo que vamos a tener también el espacio suficiente para que Tyron más adelante ahonde un poquito más al respecto sobre lo que es la osteogénesis imperfecta. Aparte de las fracturas, aparte de esa precaución que debías tener de no lesionarte, de no fracturarte, ¿algún otro impedimento producto de tu enfermedad? Bueno, impedimentos en sí no, porque siempre fui bastante consciente de que yo no podía hacer ciertas cosas que lo hacía. Sí, cuando yo tenía 6 o 7 años fue que a mí me diagnosticaron con la enfermedad, teniendo en cuenta que yo me fracturo desde los 8 meses de nacido. Entonces, durante todo este tiempo yo me fracturaba. Desde los 8 meses. Sí. ¿Tu primera fractura fue a esa edad? Así es, sí. Mi primera fractura, mi mamá me estaba bañando, estaba en una tina y me resbalé de la tina y mi mamá vio que yo empezaba a llorar
y era apenas su segundo hijo, pues ella no tenía idea de qué era que me pasaba, pero ella vio que la pierna se me empezó a hinchar. Entonces mis papás, quizás en su desconocimiento de esa situación, lo que hicieron fue llevarme a lo que comúnmente llaman un sobador. Me llevaron el sobador mental y pasaron unos días y ellos notaron que la pierna no bajaba el hinchazón. Al regresar donde el sobador, él les dice que era que el hueso no estaba pegando de manera recta, sino que estaba un poco montado. Él optó por volverme a fracturar la pierna con sus propias manos. ¿Sí? Entonces, sí, un poco fuerte, pero... y ahí mis papás ya optaron por llevarme a un médico y así ha sido. Yo aprovecho que lo tengo aquí a Tyron y que en el contexto cabe la pregunta. ¿Se procede allí a hacer algún tipo de terapias? Bueno, primero quiero aclarar que la osteogénesis imperfecta es denominada también como huesos de cristal. Bien lo manifestó Gustavo, que en la osteogénesis imperfecta hay una falla y el colágeno no llega adecuadamente al hueso, se queda en el hígado, por lo tanto el hueso no tiene su función normal. Esto provoca que haya mucha facilidad para que se pueda fracturar el hueso. Por lo tanto, lo que se debe hacer en ese momento es inmovilizar para que se inicie el proceso de curación y consolidación del hueso. En este caso, el tratamiento no fue médico, fue un tratamiento empírico que se lo realizó mediante el sobador. Y lo que había que esperar era que consolide, no volver a hacer una fractura encima de la que ya estaba, que es lo que nos cuenta Gustavo, ¿no? Lo que asumimos nosotros que probablemente sucedió. Pero lo que se debe hacer es inmovilizar, sí, pero hay que siempre guiarse por una placa radiológica, que esa es la guía para saber dónde está la fractura y de acuerdo a eso cuál es el procedimiento. ¿Sí? Un llamado de atención a la ciudadanía cabe hacer, Tyron, ¿no? De no acudir a personas que manejan estas técnicas de forma empírica, que ya sabemos lo que se puede ocasionar. Así es, muchas veces esta gente tal vez no intenta hacer un mal, pero el desconocimiento puede provocar que haga daño a un individuo. Entonces, como dice, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Así es, entonces es necesario acudir a la ciencia. ¿Sí? Los médicos no estudian 8 o 9 años por gusto, entonces hay que acudir a la ciencia para hacer correctas evaluaciones, para hacer correctos diagnósticos y por lo tanto correctos tratamientos. A los 6 años decías, Gustavo, que te diagnosticaron la enfermedad, ¿correcto? ¿6? ¿Cuánto Sí, a los 6 años. Luego de esa experiencia con el sobador, mis papás optaron por hacerme atender en la ciudad de Quito. Siempre que yo me fracturaba, hacían el esfuerzo y me llevaban para allá. Y digo el esfuerzo porque tampoco era que nuestros recursos nos daban para eso. Entonces, cuando yo tenía 6 años en el hospital Vaca Ortiz en Quito, un médico, recuerdo que el hospital estaba abarrotado ese día. Yo estaba acostado en una camilla, en un pasillo. ¿Qué edad tenías allí? 6 años. 6 años. Sí, estaba en un pasillo con mi pierna hinchada, con frío. Pasa un médico, me mira y me dice, abre bien los ojos. Y me mira la esclera del ojo y le dice a mis padres, vengan un momento a la oficina de él. Y le dice, ustedes sí saben la enfermedad que tiene su hijo. Mis papás se sorprenden porque ellos sabían que había algo que no estaba en orden, por decir así, pero tampoco era como que, bueno, mi hijo tiene una enfermedad. Entonces le dice, su hijo tiene una enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta. Le dicen los niños con huesos de cristal. ¿Cómo él se dio cuenta? Muy fácil, porque en esta enfermedad la esclera del ojo se torna de color azul, de un azul profundo. Bueno, actualmente, quizás por el tratamiento que he tenido, ya en mis ojos no se nota, pero más que todo en niños, hasta los 10 años, se nota de un azul índigo bastante fuerte. Y esto es un síntoma de la enfermedad. También el rostro un poco triangular, el pecho un poco más grande de lo normal.
Y él les dijo que es una enfermedad con la cual yo iba a vivir toda mi vida y nos dijo los cuidados que debía tener, ¿verdad? De no caerme, no tropezarme, no resbalarme. Y lo bueno de ese entonces fue que ya sabíamos qué pasaba, ya teníamos más clara la idea y luego de eso aprender a vivir con eso. Tyrone, el tema de los ojos es característico de todas las personas que sufren de osteogénesis, todos. Como lo mencionó Gustavo, esa es una característica que está siempre que hay este tipo de patologías o enfermedades. Siempre hay, el término médico es esclerótidas azules. La parte blanca de los ojos se ve un poquito más azulado y eso es una de las cosas que guía a un diagnóstico. Es la parte blanca, no tiene que ver con las córneas, el tono, o sea que sus ojos son azules igual. Sí, de nacimiento. Sí. Ya, es la parte blanca para entendernos, porque los que no conocemos clínicamente las partes del cuerpo con la terminología adecuada, pues para ponernos un poco en contexto, quienes nos están escuchando, nos referimos a la parte blanca del ojo que se torna más azul. Aunque ahora, como lo menciona Gustavo, ya la tienes casi de un tono blanco, casi. Sí, eso es igual algo que va pasando al crecer. La persona con osteogénesis imperfecta va, porque obviamente, bueno, en mi caso, como lo dije anteriormente, puede ser por el tratamiento que he venido llevando. Bueno, Gustavo, nos hablas de ese crecimiento. ¿Cómo fue esa etapa escolar, esa etapa colegial? ¿Cómo la viviste? Bueno, yo siempre he sido autodidacta. Desde niño, nosotros somos alrededor de unos 60 nietos, de parte de mi abuela, sí. ¿Cuántos hermanos son? En mi familia, en el núcleo familiar somos 3, yo soy el segundo. Pero bueno, siempre estaba rodeado de primos y ellos siempre fueron conscientes de que yo había cosas que no podía hacer. Entonces, siempre me hacían regalos de libros, ese tipo de cosas, pero como a todo niño siempre me llamaba la atención los deportes, entonces como que me quedaba esa espinita ahí. Pero en cuanto al tema de cómo fue mi infancia, yo creo que fue muy buena porque tuve unos padres comprometidos con mi seguridad y mi bienestar. Y creo que me tocó, siendo un niño, me tocó tomar un sentido de responsabilidad bastante alto para esa edad. Porque cuando uno es un niño es muy difícil cuidar algo, peor cuidarse a uno mismo. Entonces yo dije... ¿Crees que fuiste muy sobreprotegido o te dieron ese espacio de independencia también tu familia? No fui muy sobreprotegido, la verdad. O sea, mis papás siempre fueron conscientes de que en algún momento yo iba a tener que hacer mi vida y ley de vida, algún día los padres se van a ir y que yo tenía que aprender a vivir con eso. Entonces, ellos obviamente sí me cuidaban, pero la mayoría del cuidado pasaba por mí mismo. Bueno, como tú bien mencionas, ¿no? Aprendiste desde muy pequeño a tener un alto sentido de responsabilidad. Creo que eso también te tuvo que haber ayudado a madurar precozmente, por decirlo. Bueno, vamos a seguir conociendo un poco más de tu vida y también conociendo un poco más sobre la enfermedad y todo lo demás que tenga que compartirnos Tyrone luego del siguiente corte, José. Bueno, vamos a un corte comercial y volvemos con más. Bueno, cuando te lo dice un médico, tú sabes que el médico no miente. Pero de igual manera nunca pierdes la esperanza de que, más que todo en mi caso, decía, bueno, quizás en unos 5 años, 10 años, haya una cura. Y yo me visualizaba jugando fútbol. Bueno, pero creo que a medida que pasó el tiempo, en mi caso y en de muchas personas, uno toma la decisión de hacerle frente a la vida y de saber que eso es algo que es parte de ti y es con lo que tienes que vivir. Que si bien es cierto, te trae dolor, como en mi caso, una fractura
es algo que es un dolor insoportable, pero es un dolor que trae una enseñanza, un dolor que trae un profundo aprendizaje, porque, por ejemplo, en mi caso yo, si me fracturaba porque el piso estaba mojado, no me di cuenta y me resbalé, yo luego de eso ando viendo los pisos a cada momento que no estén resbalosos. Entonces, como ya le digo, siempre quedaba el aprendizaje, pero sí fue un poco duro, más que todo cuando eres un niño y sabes que te toca limitarte de ciertas cosas. Y que te tocó vivir cuadros fuertes a través de otras personas, muy fuertes. Tú mencionabas fuera del aire la anécdota de una chica en el instituto al que tú acudías, de que sufrió una fractura. Cuéntanos un poco de eso. Yo digo, no, esas son a veces casos que hacen que uno pueda sentirse quizás amedrentado, quizás un poco intimidado, más asustado de lo normal, y sin embargo, pese a todo esto, decides continuar, decides avanzar. Claro, allá por el año 2012 más o menos, no, perdón, 2008, estábamos yo asistía a una fundación ecuatoriana de osteogénesis imperfecta. Había una niña de 12 años, pero ella tenía un caso más crítico que el mío, una condición un poco más, era más riesgosa. Ella tuvo una caída de una escalera, si mal no recuerdo, y ella se fracturó la pierna en 4 partes. Ella, por el dolor, sufrió un infarto, lastimosamente falleció, y fue algo que obviamente te marca porque piensas que pudieras tal vez ser tú el próximo. Estamos propensos. Sí, y Tyron, aprovechando esta diferenciación que hace Gustavo, ¿no? Dentro de la osteogénesis hay cuadros más críticos. Si nos comentas un poco más de eso, ¿tiene alguna subclasificación o hay diferentes niveles? ¿Cómo es esto, Tyron? Sí, en realidad, con respecto a la osteogénesis imperfecta, hay 9 niveles de osteogénesis. 9 niveles. Cada una es un poco más compleja que la otra. Sin embargo, se lo clasifica se hace una clasificación general más grande, se hace una clasificación considerada como leve, moderada y la última severa. Leve, moderada y severa. Y en el caso de Gustavo, ¿entraría en cuál de estos niveles? Es una osteogénesis de tipo leve. De tipo leve. Sí, perfecta, de tipo leve. Por lo que pude conversar previo a la entrevista con Gustavo, me comentaba que solamente ha tenido fracturas en el fémur. ¿Sí? Aparte, bueno, ya nos mencionaba que tuvo durante el parto, tuvo una fractura en la clavícula, pero de ahí solamente en el fémur. Cuando normalmente las personas que tienen osteogénesis imperfecta se fracturan indistintamente cualquier hueso. ¿La parte del cráneo también es frágil? También es propenso a una fractura a los huesos del cráneo. ¿Sí? De manera general, cualquier parte del cuerpo está expuesta, sobre todo si te encuentras dentro de un nivel, como decías, más crítico. Correcto, sí, cualquier hueso puede fracturarse cuando estamos en estado cuando hay una patología considerada moderada o severa. José, ¿deseas hacer una pregunta? Si está los síntomas en los ojos, ¿no afecta nada la visión ahí? No, la literatura habla de que cuando hay osteogénesis imperfecta, aparte de lo que ya hemos mencionado que hay fracturas recurrentes, uno de los problemas que también hay es con la parte auditiva. Eso también hay afección de parte en la cuestión auditiva y con las piezas dentales. Entonces siempre se recomienda que esté en un tratamiento preventivo, siempre haciéndose revisiones con el odontólogo, mirando que esté todo bien, que no haya piezas dentales fracturadas. O sea, hay que tener un estilo de vida, ¿sí? Cuidarse en varios aspectos. Tyron, ya aquí estoy con este certidumbre. ¿Esta condición o esta patología se la puede detectar en el embarazo? ¿Por medio de ecografías no se la puede detectar? Durante el embarazo se puede hacer, sí. Recordemos que se hace una
debe hacerse una evaluación ecográfica a la madre, y en esta valoración lógicamente el médico se da cuenta que ahí puede haber algún problema en el hueso, que no está creciendo bien o que está creciendo con alguna malformación. Entonces eso ya puede dar guía de que algo no va bien en el embarazo, ¿no? Otra de las formas de diagnosticar es radiológicamente. ¿Sí? Se toman radiografías incluso ¿En el embarazo? Incluso Sí. en casos necesarios como estos se hacen radiografías durante el embarazo para descartarlo o confirmarlo. Bueno, y si lo confirma, ¿hay manera de revertir eso? No, el problema de la osteogénesis imperfecta es un problema genético. ¿Sí? Entonces Es irreversible. Es irreversible, no podemos modificarlo por lo menos hasta el momento. En este caso solamente ya tocaría tomar las precauciones en el embarazo y en el trayecto del parto, pues Sí, también, ¿no? lógicamente. No pasa lo que le pasó a Sí, Gustavo. cuando se descubre previamente, antes del parto, se descubre que hay una osteogénesis imperfecta, es preferible hacer una cesárea, ¿no? Una cesárea y no recurrir al parto normal, porque es probable que hayan fracturas durante Está el más parto. expuesto, claro que sí. Bueno, Gustavo, continuando con el tema de esa formación escolar, a veces suele pasar, y lo hemos escuchado en algunos testimonios, que quizás por no haber tenido la formación adecuada, la orientación adecuada, hay niños que pueden terminar siendo un poquito violentos, si cabe el término, un poquito discriminatorios, y pueden hacer sentir mal sin querer, sin saber que están siendo causantes o partícipes de lo que ahora conocemos como bullying. ¿Fue tu caso? ¿No lo fue? ¿Cómo hiciste frente a esta situación? Bueno, en mi caso, yo de niño sabía que yo no pasaba desapercibido. Ningún lado. Claro que en el salón siempre era el más chiquito. Entonces siempre había como cierta curiosidad hacia mí. Oye, ¿por qué eres tan chiquito? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y obviamente... ¿Cuál era tu respuesta? Yo sabía, es que tengo una enfermedad. Y los niños me decían, ¿una enfermedad? ¿Y qué enfermedad es esa? Y yo obviamente sabía que si les explicaba bien, esos niños no me iban a afectar, más bien me iban a cuidar. Entonces yo le decía, mira, yo tengo una enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta y yo no puedo jugar fútbol como tú, no puedo correr como tú, no puedo saltar la cuerda, y si me resbalo, me caigo, me golpeo, yo lo voy a pasar muy mal. Y los niños se quedaban un poco sorprendidos. Y muchas veces me decían, obviamente sí había niños que por la curiosidad me decían, oye, pero juega un ratito. Y yo le decía, no puedo. Hasta que una vez cuando estaba en la escuela, no recuerdo si estaba en segundo o tercer grado, me fracturé en la escuela. Me fracturé porque recuerdo que había un show en el patio de la escuela y como yo era el más chiquito, no alcanzaba a ver, yo pues dije, tengo que ver de alguna manera. Y puse un pupitre, me paré encima del pupitre y me caí del pupitre. Entonces ahí mis compañeritos se dieron cuenta de que, o sea, que era verdad, de que yo era más frágil que ellos. Y ese fue un momento que dejó otra enseñanza, porque más allá del dolor fue muy bonito, porque ellos fue como que todos me empezaron a cuidar, todos se ponían a mi alrededor. Por ejemplo, luego de eso yo estaba en el recreo y a mí me encantaba sentarme a verlos jugar fútbol. Y siempre se ponían por ahí 2 o 3 para que no me dieran un pelotazo. Les decían, después le dan un pelotazo y lo fracturan. ¿Y en la etapa colegial? En la etapa colegial fue lo mismo y fue más bonita. A diferencia que en la etapa colegial, bueno, cuando yo entré al colegio yo había sufrido alrededor de unas 35 fracturas. De las 40 que nos contabas, Sí. has tenido en total, ¿no? Sí. 35 ya Sí. para la época colegial. Más o menos, sí. Entonces, lo que sucedió fue que yo ya venía, como quien dice, con la experiencia de bajo qué circunstancias uno se fractura. Entonces, justo antes de entrar al colegio, al finalizar la escuela, tuve una fractura y el médico que me atendió me dijo, mira, tú vas a entrar en una parte un poco conflictiva de la vida, que es la adolescencia. Uno le dan ganas de salir, de ir para allá, de ir para acá, reunirse con los amigos.
Y tú debes ser consciente que hay cosas que tú no puedes hacer. Como tú tampoco te puedes privar de salir o de ir a un lugar, ¿qué tal si andas en silla de ruedas? Entonces, al principio yo fue como que no me gustaba la idea, pero luego me tocó aceptarlo y anduve los 2 o 3 primeros años del colegio, anduve en silla de ruedas. Había gente que le causaba curiosidad, porque bueno, yo soy de Valle de Caracas, y Valle es un lugar muy pequeño y todo el mundo se conoce, y la gente me decía, pero tú sí puedes caminar, y yo les decía, sí, pero tengo que cuidarme, o sea, tengo que evitar... O sea, más bien la silla de ruedas era como percurso. Exactamente, era mi medio de transporte. Pero luego, obviamente por la adolescencia, yo dije, o sea, la vida es corta, más que todo la vida colegial es bonita y corta. Y yo dije, no me gustaría privarme de poder caminar y salir. Quizás la solución está en mis manos, el cuidarme. El cuidarte, claro. Yo se lo consulté al médico y él me dijo, bueno, obviamente ya mi manera de pensar había madurado mucho más, y él me dijo, yo sé que tú puedes cuidarte. Y ahí dejé la silla de ruedas. Qué interesante, Gustavo, todo lo que tú nos estás comentando. Lo más bonito que creo que nos deja como enseñanza es la solidaridad. Cuando tú te encuentras en un colectivo donde hay empatía, donde son conscientes de esas diferencias, de esas limitaciones, y más bien se convierten en un apoyo, yo creo que todos como sociedad progresamos, avanzamos, porque no estamos haciendo más grandes las barreras. Y a través de este programa justamente ese es el mensaje que llevamos, ¿no? El de ir derribando ciertas barreras que a veces, y casi siempre lo vemos, son mentales. Porque luego de que tú puedas entender esto como algo natural, como algo normal, y puedas desde tu corazón establecer la empatía suficiente, se irán haciendo los cambios necesarios, ¿no? Si de pronto en infraestructura, tú decías, hay una deuda social y la viste, ya vamos a hablar un poquito más de eso también, ¿no? Dentro de la infraestructura, qué importante que es que hayan las adecuaciones necesarias para que ustedes puedan tener una vida un poco más accesible, menos riesgosa en el caso tuyo. Pero cuando hay, vuelvo y repito, ese cambio en la mente, cuando hay lo necesario en el corazón, todo lo demás se puede ir materializando porque hay la voluntad, porque hay la buena fe, porque hay el ánimo de servir, con solidaridad, con amor, y bueno, vamos a continuar. Y lo importante que es el apoyo, ¿no? Ese valor de solidaridad que decía Jacqueline, ¿no? Cómo va fortaleciendo esa personalidad que tú tienes, ¿no? Veo, siempre hablamos, y te quería preguntar, porque tú decías, hablabas mucho del dolor físico, te quería preguntar del dolor emocional, si lo sentiste en alguna ocasión. Pau, yo quiero que esa pregunta quede un poco ahí latente y la conteste Gustavo en el siguiente bloque, porque ya estamos exactamente 11:45 y es momento de irnos a una pausa. Yo sé que el tema nos envuelve y nos olvidamos del reloj, pero bueno, siguiendo entonces lo programado, Seiden nos ayuda en los controles, nos vamos a una pausa y regresamos con más de Simbiosis. Mira, solamente con esa, y Tyron, yo quiero que ya tú desarrolles la parte clínica. Hay algo que ya tienes, ya te quedas con ese último bloque tú. ¿De qué más ibas a hablar, Tyron, aparte de la osteogénesis? ¿Hay otra dentro de las enfermedades? Quisiera hablar un poco más de la osteogénesis. Ya, perfecto, porque la verdad es que todavía no terminamos. Por ejemplo, necesariamente toda persona que tiene la osteogénesis imperfecta es baja de estatura. Sí, Eso sí, esa es una característica, es esencial. La otra es que se fracture. La otra es la pigmentación de, ¿cómo dijiste que se llamaba esa parte? La esclerótida. La esclerótida. Azul. La esclerótida Y la parte auditiva. Y la parte auditiva. Esa vuelve a dejar remarcarse, recálcalas. Entonces, ¿cuál era la pregunta? La parte emocional. La parte emocional, creo que antes la tenía. ¿En algún momento No, te sentiste quebrado, así como
como con ganas de renunciar, de tirar la toalla y mandar. Sí, pero más se dio, soy una persona de siempre crear lazos, yo siempre he creado lazos, porque yo siempre, yo sé que hay situaciones en las que no me puedo cuidar solo, con las que yo necesito, yo siempre he creado lazos, pero esa parte, como usted lo dice, se me dio más en la adolescencia porque por situaciones que sucedieron y amigos que perdieron la vida y cosas así. Entonces, ¿Amigos con la misma enfermedad? No. No, ya. No. La verdad es que no tengo muchos amigos con mi misma enfermedad. O sea, porque sí tenía en la época de la fundación cuando yo iba, pero he perdido el contacto. Sí. Porque la fundación actualmente, si no me equivoco, ya no existe. Tuvieron un problema con el gobierno, temas de no sé, una parte legal y ya no. Actualmente vives acá en Manta. Sí. ¿O viajas? Yo vivo aquí. ¿Conoces más personas con esa condición acá? Aquí en Manta he visto una chica aquí en la universidad, pero nunca he tenido la oportunidad de hablar con ella. Y de ahí un primo mío, se llama Luis, y él estudia administración. Él es de Carmen. Que arme todo eso, esa estructura, infraestructura. Seguimos vivo con la transmisión. Bueno, pues estamos hablando de Así tiene un bien. Gracias. Y sí, o sea, pero ahí más allá de eso, sí cuando eres, más que todo cuando eres niña, porque el niño nunca pierde la esperanza. Y más que todo era bien optimista. El triunfo está hecho de derrotas y victorias. Hay que aprender a vivir sin miedos. El triunfo está hecho de derrotas y victorias, dice ese bumper de entrada del programa, ¿no? Pero hay que aprender a vivir sin miedo y eso es justamente lo que Gustavo ha aprendido a hacer. Y nos está enseñando también a vencer esos límites, a vencer también esos miedos. Pau, tú habías hecho una pregunta antes de irnos a la pausa, si la retomamos, para que Gustavo... Lo escuchaba a Gustavo hablar mucho del dolor físico que ha padecido frente a sus múltiples fracturas que ha tenido a sus 40. Sus 41, dice, con la de la clavícula. Y yo más bien me quería centrar en, ¿alguna vez sentiste ese dolor emocional, ese dolor moral de pronto? No sé. Pues en sí no fue un dolor por alguna circunstancia, más bien fue el dolor que siente un niño al ver que pasan los años y esa Condición. Sí, la condición sigue, las posibilidades de que estas cosas dejen de suceder se van esfumando, y más que todo en la etapa de la niñez, donde uno ve que sus amigos hacen muchas cosas y uno no puede, no sabe que no puede. Entonces, pero como lo decía anteriormente, hasta de esas cosas quedan bonitas enseñanzas, y creo que son caídas que definen nuestro carácter y nos forjan como personas. Bueno, yo aprovecho este espacio para enviar un saludito a nuestro fiel amigo que siempre está siguiéndonos a través de nuestra fanpage @Simbiosis Zulia. Me refiero a Joe González, un saludito muy fraterno desde Simbiosis. Quiero dar paso ahora a Tyron en estos últimos
10 minutos que nos queda para poder conocer un poquito más acerca de la osteogénesis imperfecta. Tyron, te damos la palabra. Muy bien, bueno, la osteogénesis imperfecta es un trastorno genético. ¿Qué quiere decir esto? Que se da desde los inicios de la formación, desde que inicia esta división celular, ya hay un problema en los genes, que este problema puede ser adquirido a partir de la familia. Finalmente, lo que sucede es que los huesos se fracturan con mucha facilidad, ¿no? Algunas veces los huesos se fracturan sin un motivo aparente, en los casos más severos. También puede causar músculos débiles, dientes quebradizos, columnas desviadas. Tyron, perdón, en los casos más severos pueden fracturarse aún sin caerse, sin golpearse, pueden fracturarse. En los casos más severos se habla de que sin causas aparentes pueden haber fracturas. Qué fuerte. Sí, entonces bueno, les decía que se pueden encontrar columnas desviadas y también la pérdida del sentido del oído, ¿sí? Que es una de las características que también es frecuente. Es causada por uno o varios genes que no funcionan bien. Esta afecta de manera que el cuerpo produce colágeno, que no produce adecuadamente el colágeno, que es la proteína que se encarga de fortalecer los huesos. La osteogénesis imperfecta puede variar, como ya les mencionaba, desde leve hasta severa, y los síntomas varían en una persona u otra de acuerdo al nivel en el que se encuentren o cómo se los clasifique. ¿Sí? Un individuo puede tener apenas algunas fracturas o alcanzar varios cientos de fracturas en toda su vida, ¿sí? Como el caso de Gustavo, pues ya está por medio centenar de fracturas casi, está por 40 fracturas y una más. No existe un test diagnóstico único para identificar la osteogénesis imperfecta. Se pueden utilizar varias alternativas, la historia clínica, la historia familiar, exámenes físicos, test de imágenes, específicamente la radiografía, para poder diagnosticarla. También se pueden hacer exámenes de colágeno en la piel o también exámenes genéticos utilizando la sangre. Sin embargo, no existe una cura, pero los síntomas pueden controlarse. El paciente puede tener los cuidados necesarios para evitar tener caídas, golpes o alguna cuestión que produzca netamente una fractura. Los tratamientos incluyen ejercicios, analgésicos, fisioterapia. En algunas ocasiones es necesario la utilización de algunos implementos ortopédicos, es necesario sillas de ruedas o aparatos dentales y de cirugía con el propósito de proteger al individuo que tiene esta enfermedad y evitar pues que se siga complicando, ¿sí? ¿Actualmente tomas alguna medicación, Gustavo? No, actualmente no. Hace más o menos unos 7 años me suspendieron el tratamiento en el que estaba. ¿Hay un límite de fracturas o un máximo de fracturas que el cuerpo pueda tolerar desde tu experiencia como fisioterapeuta, Tyron? En la osteogénesis imperfecta no hay límites en la fractura, no hay límites. No hay límites. Creo que va a ser el cuerpo puede umbral del dolor que pueda tanto. soportar el paciente también, pues. No. Bueno, en los casos más severos, como mencionaba Gustavo, de la adolescente que él tuvo que presenciar, que tenía las 4 fracturas en el fémur, ¿no? Bueno, producto del dolor, un infarto. Sí, correcto. Bueno, las fracturas múltiples, el dolor puede ser tan intenso pues, que puede producir un infarto. A veces estas fracturas pueden tocar alguna arteria, alguna vena, lastimarla y provocar un sangrado intenso que finalmente no puede ser controlado y puede llevar a la muerte. Tyron, Gustavo nos comentaba al inicio que sus padres son primos. ¿Tiene algo que ver esto con una condición de causa? Científicamente no se comprueba que sea por unión de familias, ¿sí? Pero sí es un gen fallido que viene heredándose, ¿sí? También nos mencionaba Gustavo que tiene un primo que tiene la misma enfermedad. Entonces esta parte viene por herencia genética, ¿sí? Entonces probablemente el abuelo, o tal vez si se va un poco más atrás, haya alguien que haya venido heredando en la familia este gen hasta que llega un individuo en el que aparece,
se produce, como lo había mencionado, una falla una falla genética, lo que produce que aparezca esta enfermedad. Tyron, ¿qué tipo de terapia se le realiza a una persona con osteogénesis imperfecta? Bueno, es muy difícil dar una indicación general porque depende de la clasificación en la que se encuentra el individuo. ¿Sí? ¿Alguien como Gustavo? Bueno, alguien como Gustavo que tiene una osteogénesis imperfecta leve, se recomendarían muchos ejercicios estáticos. Podría ser natación, ¿sí? Le ayudaría la natación porque son ejercicios de poco impacto, no hay un golpe directo como lo habría si, por ejemplo, lo queremos mandar a trotar. Hay un impacto contra el piso que pudiera provocar una fractura, pero tal vez lo podríamos mandar a hacer bicicleta estática, gimnasia tal vez moderada, un poquito de gimnasio con un peso muy leve para que tenga activos sus músculos y evitar que se debiliten estos, porque eso ingesta de colágeno. Eso lo iba a decir, como está de moda ahora la ingesta de colágeno. Bueno, ¿ayuda? Recordemos que la falla es genética, ¿sí? Y lo que hace el cuerpo es que el colágeno no lo lleva al hueso, sino que aunque él lo ingiera, no lo va a llevar a donde tiene que ir. Entonces, en estos casos, los tratamientos que se hacen desde la parte médica de pronto es un poco parecido a tratamientos que hacen cuando hay osteopenia. Es muy parecido a eso, ¿no? Entonces, más bien con respecto a la parte ósea, pero no tanto como al colágeno. ¿Algo más que tengamos que conocer sobre la osteogénesis, Tyron? Bueno, reiterar, en la osteogénesis hay el problema de los huesos quebradizos, ¿sí? Esclerótidas azules, podemos encontrar en algunos casos también trastornos pulmonares, se me había escapado hace un momento mencionarlo, y trastornos pulmonares, y también la parte auditiva, sin descartar que la prevención y el cuidado que hay que tener desde la parte odontológica con las piezas dentales, que son muy importantes en la alimentación, y cuando tenemos casos graves, pues también son muy fáciles de fracturar, tal vez comiendo una manzana o una pera, que son unas frutas tal vez un poquito más duras, y pudiéramos presentar una fractura. Entonces son cuidados generales y todas las cosas que puede afectar la osteogénesis imperfecta cuando se encuentra en un estado más grave. En el caso de Gustavo, que lo tenemos como un ejemplo acá de sus vivencias, han sido fracturas netamente óseas, y porque es una patología en este caso más leve, ¿no? Y es lo que ha permitido que pueda desarrollarse. Tyron, bueno, hasta aquí hemos llegado con lo que es la osteogénesis imperfecta, pero vamos a seguir contando contigo en el próximo programa. Será dentro de la clasificación y de lo que hemos abordado en cuanto a la discapacidad física. ¿Aún hay todavía otras clasificaciones, Tyron? ¿De qué estaríamos tal vez hablando en el próximo programa para darles un abreboca a toda nuestra sintonía? Podemos pasar a las patologías ya de tipo neurológicas. Perfecto, entonces ya saben que son discapacidades físicas, pero ya van más hacia la parte del sistema neurológico, ocasionadas por problemas o alteraciones en la parte neurológica. Así que ya saben, a toda nuestra querida audiencia, después de 15 días nos volvemos a encontrar acá jueves como siempre para abordar un poco más sobre la discapacidad física. Pero estamos en nuestro último minutito. Y sí que yo quisiera que Gustavo diera un mensaje a la comunidad universitaria de pronto y a todos los que nos escuchan, de tu experiencia y tu condición, cómo la has sobrellevado. Bueno, quisiera primero mandar un saludo a la Facultad de Arquitectura, a mis compañeros, mis amigos, a mi grupo de amigos COVID, pero bueno, lo que sí quisiera exhortar a la comunidad estudiantil es de que se abran los espacios para las personas con capacidades diferentes, porque no somos discapacitados, porque sí podemos hacerlo, pero lo podemos hacer por una vía diferente, quizás nos tome más, quizás nos tome menos tiempo, pero podemos lograr las cosas. Y en especial yo quisiera mandar un mensaje a las altas esferas de la universidad, a las personas encargadas de crear los espacios, no solo físicos, sino también sociales, porque lastimosamente, y me he topado con este problema de que
aún existen muchas barreras de todo tipo, desde espacios que no están construidos o que no prestan las garantías para las personas con las distintas discapacidades, no solo físicas, sino también visuales, auditivas, etc. Y a las personas con una discapacidad que sigan en la lucha, y que en especial que sepan que no están solos, que habemos muchas personas que tenemos una condición diferente y que poco a poco vamos logrando sobrellevar las cosas, y a lo mejor si hay personas con alguna inseguridad, siempre vamos a encontrar a alguien que nos dé un consejo. Y la vida es una, y no puedes esperar a que se pase, y hay que aprovecharla. Gracias, Gustavo. Qué sensibles y profundas tus palabras también. Y respecto a lo que mencionabas, es verdad, hay mucho todavía que falta por hacer en cuanto a infraestructura, en cuanto a la accesibilidad a estos espacios más inclusivos que mencionas. Y como decíamos, esto es algo de mente, porque con un pensamiento y un corazón inclusivo se puede proyectar hacia ellos, y es lo que se está haciendo, ¿no? Se están empezando a generar estos cambios. Tyron, agradecerte una vez más como siempre, y unos breves segundos para que te puedas despedir también. Muy bien, igual muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperemos estar nuevamente acá para compartir con ustedes, y un saludo para toda la comunidad universitaria. José. Bueno, un gusto haber estado otro programa más con ustedes, Radio Escuchas, y esperemos volver en 15 días con el programa número 24. Así es, gracias. Bueno, pues despedirnos y recordarles que el próximo programa, pues ya nos adelantó el compañero Tyron, pues se vienen temas de mucha importancia y de mucho interés para nosotros los universitarios también, y para toda la comunidad en sí. Miyaki. Bueno, pues ya saben, aquí estuvimos una vez más tratando de derribar esas barreras y tendiendo puentes desde este diálogo inclusivo, desde este diálogo sobre diferentes tópicos que interesan a la comunidad universitaria, que esperamos que hayan servido de mucho para ir generando de a poco una cultura cada vez más inclusiva. Y bueno, hemos llegado hacia el final ya de nuestro programa número 23, quienes habla Jacqueline Mendoza. Muy satisfecha con este programa y con las vivencias compartidas por Gustavo. Agradecer, pues no me queda más, a Sairen, que nos acompañó en los controles, a nuestros queridos pasantes Paulo y Jennifer, que nos están acompañando acá en la logística tras cámara, en la transmisión vía Facebook Live. Recuerden que estamos en @simbiosisjulián, en nuestra página www.simbiosisjulián.com, y aquí a través de su dial 101.7 de Julián Radio. Recuerden, esto es Simbiosis.